Vamos a iniciar el desarrollo de la segunda clase de tecnología mecánica a través de este primer video corto. Lo primero que queremos comentar es que se trata de un contenido totalmente nuevo, el de esta segunda clase, y que se va a incluir en la cursada a partir de este segundo cuatrimestre del año 2020. Los contenidos que vamos a desarrollar en este video corresponden al de formación de viruta y al de modelización de los procesos de arranque de viruta mediante una teoría clásica como es la del círculo de Merchant. En relación a la formación de viruta, lo primero que nos vamos a referir es a la clasificación de los tipos de viruta. Arriba a la izquierda tenemos viruta continua. Obsérvese que en ese caso el ángulo de ataque es positivo. Arriba a la derecha tenemos viruta laminar, abajo a la izquierda viruta segmentada y abajo a la derecha viruta discontinua. Si recordamos de videos anteriores, tuvimos la posibilidad de analizar 4 videos cortos en relación al mecanizado de una aleación de cobre, un latón concretamente, con herramientas en las cuales íbamos desde un ángulo de ataque muy negativo hasta un ángulo de ataque de 0 grados. Y allí lo que pasaba era que en el primer caso no se producía el corte de viruta y sucesivamente pasábamos luego por una viruta segmentada, una viruta laminar y una viruta continua cuando alcanzábamos el ángulo de ataque de 0 grados. Eso significa que el tipo de viruta depende del material que se mecaniza, pero es fuertemente influenciado por el ángulo de ataque y también lo es por las condiciones de corte. En este video vamos a apreciar cómo es el proceso de formación de viruta cuando mecanizamos un material tenaz como puede ser un acero. Se trata de una operación de frenteado con una herramienta de acero rápido mediante la cual generamos un plano en el extremo de una barra cilíndrica. Y ahora vamos a ver nuestro material que a través de su microestructura imaginamos se trata de un acero de medio carbono con unos tamaños de grano o unos granos equiaxiales que se transforman en viruta muy alargados luego de una severa deformación plástica que reciben en el proceso de mecanizado. Eso es por acción de la herramienta de corte que se ubica en el extremo superior izquierdo de la pantalla. Ahora nos rotan la imagen y nos van a mostrar cada una de las partes que intervinieron en este proceso, ¿no? En primer lugar tenemos la herramienta de corte, tool. En segundo lugar y abajo tenemos el material de trabajo, concretamente el workpiece. Y en tercer lugar la viruta, denominada en inglés chip. Por otra parte, las variables T1 y T2 corresponden concretamente a la profundidad de pasada, la primera, y al espesor de viruta, la segunda. En el video anterior vimos cómo en el mecanizado de un material tenaz obteníamos una viruta continua. ¿Qué pasa si el material es un material frágil como puede ser una fundición de hierro gris? En la fundición de hierro gris, el carbono en la microestructura se encuentra en forma de grafito laminar, que son concretamente estas láminas que se observan aquí. Esas láminas producen una discontinuidad en la microestructura y hacen que el material sea muy frágil frente al mecanizado. Tanto que se desprende material muy por delante de la ubicación del filo de la herramienta de corte y esa situación no puede ser modificada ni cambiando la geometría del filo, ni modificando las condiciones del proceso. Aquí a la derecha tenemos un video también correspondiente a la fundición de hierro. Y bueno, lo que terminamos observando es que se trata de una viruta discontinua y como toda viruta discontinua va a generar
esfuerzos variables en el tiempo. Hacemos hincapié en los esfuerzos porque los vamos a volver a mencionar en relación a la teoría de Merchant. Cuando los materiales son tenaces, tienen tendencia a formar viruta larga, es el caso del mecanizado de un acero o de un acero inoxidable, como el de acá abajo a la derecha, ¿no? Los materiales que forman viruta continua generan esfuerzos de mecanizado continuo y bueno, le dan una mayor estabilidad al proceso. Vamos a referirnos ahora al filo recrecido, falso filo o built-up edge, como se refiere la bibliografía inglesa a este tipo de defecto. El falso filo es material que se está transformando en viruta y se adhiere sobre el filo de la herramienta de corte. Este efecto se da principalmente cuando los materiales tienen alta ductilidad o cuando se trabajan a bajas velocidades de corte. Una de las soluciones que se ha encontrado desde el punto de vista técnico para controlar este tipo de defectos es concretamente el recubrimiento sobre los filos de las herramientas de corte, que si bien nosotros sabemos le agregan una dureza superficial muy importante a los filos, también le otorgan una reducción del coeficiente de fricción, que es lo que hace que el filo recrecido no se pueda formar o se forme de manera mínima. Concretamente en este video vamos a ver una herramienta de acero rápido sin recubrir, cortando un acero, y una herramienta de acero rápido recubierta, cortando el mismo acero, y ver qué sucede con ambas en relación a la formación del built-up edge. Arrancamos con la herramienta sin recubrir. Continuamos con la herramienta recubierta. Volvemos a la herramienta sin recubrir, donde ya hay una cantidad de material adherido a la punta de la herramienta, y acá podemos apreciar cómo se altera, se modifica todo el proceso de formación de viruta. Esta situación, vemos que en el caso de la herramienta recubierta no se produce o se produce de manera mínima, hay un poco de material adherido allí que ahora vamos a ver cómo se desprende, y por eso en videos anteriores decíamos que se trata de un proceso inestable que no podemos controlar. Obsérvese el grado de alteración que se produce ahora, ¿no? Alguno podría pensar que quizás sería bueno obtener filo recrecido en una herramienta de corte para proteger el filo, y si se tratara de una herramienta que hace operaciones de desbaste, podemos compartir ese concepto, pero bajo ningún punto de vista podemos aceptarlo en una herramienta de terminación, porque como vemos nos va a afectar la terminación superficial, nos va a afectar la medida de lo que estamos mecanizando. Y bueno, de algún modo con las herramientas recubiertas, que son prácticamente las que más se emplean en la industria en la actualidad, este fenómeno indeseado del filo recrecido se ve minimizado, se ve controlado. Vamos al segundo contenido de nuestro video, la modelización a través del círculo de Merchant, y nos preguntamos por qué es importante estudiar el proceso de formación de viruta. Podemos citar varias razones. Primero, para seleccionar las condiciones de corte más apropiadas. Segundo, muy importante, para conocer las fuerzas de mecanizado que nos van a permitir interactuar sobre el ítem 3, diseñar adecuadamente las herramientas y las máquinas herramientas, que estas últimas se diseñan por criterios de rigidez. La máquina herramienta, frente a los esfuerzos de mecanizado, tiene que mantener su forma de manera tal de no transferir deformaciones de la máquina a lo que se está mecanizando
afectando la geometría, la calidad de lo que se está produciendo. También es importante estudiar el proceso de formación de viruta para poder desarrollar el mecanizado de materiales de muy mala maquinabilidad, como pueden ser las aleaciones de níquel. En la formación de viruta ocurren de manera simultánea dos acciones mecánicas. Una de formación plástica, necesaria para transformar el material que se está cortando en viruta, y es lo que vimos en el video correspondiente a la operación de frenteado con la herramienta de acero rápido. Y por otro lado, una acción de rozamiento que se produce entre la viruta y la cara de desprendimiento, por lo menos la acción de rozamiento principal. Para aclarar un poco lo que comentábamos antes, la zona C corresponde a la zona de deformación plástica, la zona A corresponde a la zona de rozamiento de fricción entre la viruta y el plano de ataque de la herramienta. Esta es la zona de fricción principal, y luego, y conforme se va desgastando el filo de la herramienta de corte, aparece una zona de fricción secundaria, que es la B, en la cara de incidencia de la herramienta y la superficie mecanizada. Bueno, a los efectos de poder desarrollar el modelo, Merchant se planteó una cantidad de simplificaciones. En primer lugar, propuso que el corte sea de tipo ortogonal, vamos a ver después de qué se trata, que la viruta para su modelo tiene que ser continua y sin formación de falso filo. ¿Eso para qué es? Para tener esfuerzos de mecanizado constante. Que las fuerzas y las velocidades aplicadas también lo sean en forma constante. Que no hay vibraciones contempladas en la formulación del modelo, porque las vibraciones producen variaciones en el espesor de viruta, y la variación en el espesor de viruta trae aparejado una variación en el esfuerzo de mecanizado y se estaría contradiciendo el punto 3. Y por último, que los efectos térmicos son despreciables. ¿Por qué? Porque la temperatura lo que hace es modificar la tensión unitaria de corte, y si se modifica la tensión unitaria de corte, se modifican los esfuerzos de mecanizado. Para redondear, uno podría decir que lo más importante que considera Merchant en su modelo es el corte ortogonal y el tener esfuerzos estables en el tiempo, constantes en el tiempo. Vamos a aclarar un poco lo del corte ortogonal. Lo del corte ortogonal significa dos cosas. Por un lado, dos cosas, o significa en relación a dos ángulos de la herramienta de corte. Uno es el ángulo denominado de posición del filo principal de corte, que es este que está acá, que tiene que ser de 90 grados, corte ortogonal, lo que vemos en la figura acá a la izquierda. O sea, el filo de la herramienta, concretamente, el filo de la herramienta se ubica respecto de la superficie que mecaniza a 90 grados. Acá tenemos menos de 90 grados. Y el otro ángulo es el denominado ángulo de inclinación, que el ángulo de inclinación lo que hace es medir cuál es la posición que tiene el filo de corte de la herramienta, que lo estamos marcando acá, respecto de la base de la herramienta. Si son paralelos ambos, quiere decir que el ángulo de inclinación es 0 grado, y en estas dos condiciones se produce el corte ortogonal. En relación al punto de las vibraciones, decíamos que las vibraciones lo que hacen es producir una variación en el espesor de viruta. ¿Por qué? Cualquier componente mecánico que esté dentro del proceso de arranque de viruta, la máquina, la pieza, la herramienta, tienen asociados cada uno de ellos una rigidez y un amortiguamiento, no son infinitos. Entonces, evidentemente,
que el proceso no tiene una total estabilidad y hay pequeñas variaciones en los espesores de viruta. En el modelo de Merchant esas variaciones se desprecian o se consideran que no existen. En esta transparencia tenemos la sección de viruta S1 que corresponde a la sección antes de ser cortada, en donde P es la profundidad de pasada y A es el ancho de corte, y S2 ya es concretamente la sección de viruta cortada, en donde P sub 1 es el ancho de la viruta, lo que en el video eran respectivamente T1 y T2. Si nosotros consideramos que el proceso de transformación o de generación de viruta es un proceso de volumen constante, lo que queremos desprender del material, que será la profundidad por el ancho por una longitud determinada, eso será igual al espesor de viruta por el ancho por la longitud de la viruta. Se define el factor de recalcado como la relación entre el ancho de la viruta y la profundidad de pasada, o también a la relación entre la longitud del material cilíndrico a cortar en una operación de torneado y la longitud de la viruta. ¿Por qué es importante el factor de recalcado? Porque ustedes podrán ver en el apunte relacionado a esta clase, está el desarrollo de la fórmula que tenemos acá presentada, que nos da la tangente del ángulo de cizallamiento phi en función del ángulo de ataque y del factor de recalcado. A través de una experiencia muy sencilla de mecanizado, nosotros tenemos la posibilidad, conocido el ángulo de ataque de la herramienta, de determinar a través del factor de recalcado el ángulo de cizallamiento. Un método. Acá está el famoso círculo de Merchant, ¿no es cierto? En el círculo de Merchant nosotros tenemos las dos fuerzas básicas que son la fuerza de corte y la fuerza de flexión FF. Las dos se combinan de manera tal que generan la resultante R. Esa resultante yo la puedo descomponer en el plano del dibujo en pares de direcciones que me den a mí alguna información particular. Una puede ser descomponerla en una dirección contenida dentro del plano de cizallamiento y será la fuerza Fs que combinada con la Fn me dan la resultante, son las que están en color rojo. O también puedo descomponerlas en una dirección paralela a la de la cara de ataque de la herramienta y esa fuerza F corresponderá a la fuerza de rozamiento de fricción que se combina con la normal N para dar la resultante R. Asimismo, en este gráfico tenemos tres ángulos involucrados: el ángulo de cizallamiento phi, el ángulo de ataque de la herramienta gamma y el ángulo de rozamiento ρ. En la imagen de arriba podemos observar cómo en el caso de una viruta continua se ve claramente que hay una zona de transición entre lo que es el material de la pieza de trabajo y respecto de la viruta, y esa transición está dada concretamente por la posición del plano de cizallamiento y caracterizada por el ángulo de cizallamiento phi. ¿Cuáles son los objetivos que se persigue trabajando con el círculo de Merchant? Básicamente son dos: determinar una relación que nos permita calcular el ángulo de cizallamiento y establecer una expresión para la fuerza de corte. Todos los desarrollos están en el apunte correspondiente a esta clase. Lo que sí podemos decir es que a partir de trabajar con el círculo de Merchant
se puede obtener una expresión para la tensión tangencial, que es la que está contenida en el plano de cizallamiento. Y llegado a ese punto, Merchant lo que plantea como condición para que se forme la viruta es que la tensión tangencial en el plano de cizallamiento debe ser máxima. Por eso lo que hace es derivarla respecto del ángulo phi, igualarla a 0 y ahí obtiene el valor de phi, es decir, el ángulo de cizallamiento para la teoría de Merchant, que es función de pi sobre 4 de la mitad del ángulo de ataque, y a esos valores le tiene que restar la mitad del ángulo de rozamiento. Al día de hoy existen alrededor de 20 teorías que explican la ley de variación del ángulo de cizallamiento y su forma general es del tipo phi igual a una función del ángulo de rozamiento, del ángulo de ataque y de alguna variable más. En este diagrama tenemos concretamente en el eje vertical el ángulo de cizallamiento, en el eje horizontal la diferencia angular entre el ángulo de rozamiento y de ataque, y tenemos las rectas correspondientes a tres teorías, la de Merchant y Ernst, que es la que nosotros hemos desarrollado, la de Hughes y la de Lee y Schaffer. Lo que se ve es que las distintas teorías, los distintos modelos de formación de viruta llegan a distintas expresiones que dan la ley de variación del ángulo phi y bueno, si bien todos ellos tienen aproximaciones con los valores experimentales, no todos tienen la capacidad de explicar con precisión esos valores experimentales. En relación a la fuerza de corte, también después de trabajar sobre el círculo de Merchant, podemos llegar a la ecuación que está en amarillo, en donde nos dice que la fuerza de corte es la tensión tangencial que está contenida en el plano de cizallamiento, multiplicada por la sección S1, que es la sección de viruta antes de ser cortada, que era la profundidad por el ancho, la profundidad por el avance, multiplicado por el coseno del ángulo de rozamiento menos el ángulo de ataque. Todo eso dividido el seno del ángulo phi y dividido el coseno de phi más rho menos gamma. Evidentemente, para uno poder aplicar esta fórmula necesita conocer para cada material la tensión tangencial, el ángulo de cizallamiento y el ángulo de rozamiento. Por eso es que habitualmente lo que se hace es aplicar la expresión del método práctico, que es tan sencilla como la tensión unitaria de corte por la sección de viruta antes de ser cortada, ¿no? La profundidad por el avance en el caso del torneado. Ahora vamos a ver cómo se pueden combinar las mediciones de laboratorio con las expresiones que resultan del círculo de Merchant para poder caracterizar un material a través de sus variables phi, rho y tau a través de un ensayo de mecanizado. Los esfuerzos de mecanizado, que son la fuerza de corte y la fuerza de flexión, las podemos medir con un dinamómetro. A partir de conocer esos valores, es posible con la fórmula que está a continuación determinar el ángulo de rozamiento. Con el ángulo de rozamiento, con la fórmula de phi de Merchant, podemos determinar el ángulo de cizallamiento. A partir de las fuerzas de corte y de las fuerzas de flexión, podemos determinar la resultante R del círculo de Merchant, que sería la suma del cuadrado de esas dos componentes, y a partir de allí podemos llegar a una expresión para la tensión tangencial en función de la fuerza en el plano de cizallamiento. ¿Para qué queremos todo esto? Para poder aplicar estas fórmulas a una tabla de valores experimentales que obtuvimos de una tesis de grado de un ingeniero alemán llamado Ingo Essel, que estuvo haciendo mediciones de laboratorio de fuerzas de mecanizado
sobre un acero SAE 2L14 trabajando a 3 velocidades de corte de 100, 200 y 300 metros por minuto y en cada caso con avances de 0,1, 0,2 y 0,4 milímetros por vuelta. En la tercera y cuarta columna concretamente tenemos las fuerzas de corte y las fuerzas de flexión medidas por él en el laboratorio. Luego tenemos la columna correspondiente al valor de ρ, que ese lo calculamos nosotros con la fórmula que está en la transparencia anterior. Los valores de phi los calculamos con la fórmula de Merchant. La resultante R la calculamos a través de los valores de FC y FF. Luego tuvimos la posibilidad de determinar la fuerza en el plano de cizallamiento, con ella la tensión tangencial, y a partir de tener la tensión tangencial, el ángulo de rozamiento y el ángulo phi, calculamos la fuerza de corte con el método de Merchant y Ernst, que es justamente la última columna de esta tabla. Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, el valor de 139,9, que es un valor teórico, con el valor medido por el ingeniero Essel, que es de 150 newton en esa condición de corte, tenemos una diferencia en menos de un 6,8%, que es el valor de la última columna. Es decir, que el método teórico para este trabajo tuvo o tiene una variación máxima de un 11,5% en menos de la fuerza teórica respecto de la fuerza experimental.